Muy buenas noches. El día de hoy, el grupo número 3 de seminario, les vamos a exponer acerca de la investigación cualitativa. Los integrantes de este grupo somos Nadia Fernández, Beatriz Luarca, Oveda Aceituno, Jonathan Pajarito, que se encargó de la edición de la presentación, y Cindy Rodas, que va a ser la encargada de la subida del video y de las calificaciones. Iniciamos con lo que es la investigación cualitativa. Se utiliza especialmente cuando se desea comprender un fenómeno en profundidad y dentro de su contexto. Este tipo de investigación busca comprender la realidad desde la perspectiva de quienes la experimentan. Como su título lo indica, va a estudiar las cualidades. ¿Qué es la investigación cualitativa? Es un enfoque metodológico que busca comprender de manera más profunda los fenómenos sociales y humanos, considerando las experiencias, percepciones, significados de las personas que las personas construyen en su contexto. A diferencia de la investigación cuantitativa, que busca medir los fenómenos en datos numéricos, esta se interesa en las experiencias, las opiniones y las conductas de las personas. Acá tenemos en la presentación que no se centran principalmente en producir números, sino en analizar la información como palabras, opiniones, experiencias, relatos, conductas, imágenes, documentos y observaciones. Este tipo de investigación intenta comprender por qué ocurre un fenómeno, qué es lo que ocurre dentro de ese fenómeno, cómo ocurre el fenómeno y qué significado va a tener este dentro del contexto de las personas que lo experimentan. Características de la investigación cualitativa. Entonces, la investigación cualitativa tiene diversas características que la definen en sí. Número uno, comprender significados. Entonces, se interesa por conocer cómo las personas interpretan sus experiencias y cómo es su realidad. Seguimos con el estudio del contexto natural. La información se obtiene de ambientes donde ocurren los fenómenos. Entonces, si yo quiero investigar un fenómeno, voy a buscar ese contexto en donde ese fenómeno se está reproduciendo. Utiliza datos no numéricos. Entonces, se puede trabajar con diversas técnicas e instrumentos de estudio, como lo son las entrevistas, los relatos, las observaciones, fotografías, conversaciones, documentos y otro material que no incluya necesariamente números. Es flexible. Este tipo de investigación es flexible porque las preguntas y los objetivos se pueden ir modificando conforme la investigación va a ir avanzando. Entonces va enlazado a la segunda característica que mencionamos, que el contexto natural. Un contexto natural va a tener diversos cambios según las preguntas que nos vamos realizando en el camino de la investigación. También tiene como característica bastante importante que el investigador participa activamente dentro de la misma. Eh, en este proceso es el investigador quien se encarga de recopilar los datos y interpretarlos por medio de diferentes técnicas e instrumentos. Número 6, podemos decir que busca profundidad. Este tipo de investigación estudia los fenómenos de manera más profunda. No solo se limita como a medir el fenómeno, sino que a investigar el por qué ocurre, cómo es que se dan estas situaciones. Tenemos que considerar diferentes perspectivas. Esto se refiere como cuando hablamos de experiencias y relatos. Una experiencia, un relato va a tener la perspectiva directa de la persona que lo comparte. Entonces, ahí es donde entramos al punto de que considera muchas perspectivas de estudio. Y por último, tenemos de que em, es interpretativa. Es interpretativa porque por medio de las técnicas que se utilizan para recopilar la información, al investigador le corresponde el, el papel de interpretar los datos que se obtienen, los datos que se obtienen de las entrevistas, los datos que se obtuvieron de las observaciones, de grupos focales que se pudieron haber realizado durante la investigación y también del análisis documental, que es algo muy considerado dentro de este tipo de investigaciones. Gracias, compañera. Continuando con el tema, pues tenemos acerca sobre los métodos cualitativos, en los cuales nosotros encontramos lo que es la fenomenología, la etnografía, teorías fundamentadas, estudio de caso e investigación-acción. En la fenomenología, lo que busca es conocer cómo una persona vive una experiencia determinada. En la etnografía, pues, te permite comprender cómo funciona culturalmente un grupo. En la teoría fundamentada, busca construir una explicación a partir de los datos obtenidos de una investigación. En el estudio de caso, pues permite comprender profundamente una situación o un caso en específico, mientras que en la investigación-acción no solo busca estudiar una situación, sino también generar una acción y permitir mejorarla. También tenemos las técnicas de investigación cualitativa, de las cuales pues no hay que confundirlas con los instrumentos.
Tenemos lo que es la observación, la entrevista, el grupo focal y el análisis documental. En la observación, pues permite obtener información a través de la observación, valga la redundancia, y obtenerlos de manera directa. En la entrevista únicamente consiste en una conversación dirigida para conocer las experiencias, opiniones o percepciones de los participantes. En el grupo focal se reúnen varias personas para dialogar o hablar acerca de un tema en específico y pues obtener las diferentes opiniones e interacciones. En el análisis documental, pues consiste únicamente en estudiar documentos existentes para poder profundizar acerca de nuestra investigación. Y pues le dejo la palabra al compañero Ben para que pueda desarrollar más el tema. Gracias. Buenas noches. En el caso de lo que es la entrevista, esta recoge la información cuantitativa sobre los temas de estudio o preguntas relacionados. Lo divide por preguntas generales, específicas, un cierre, un objetivo y preguntas de observación. Cada una tiene la intención de recopilar datos acerca de lo que se está investigando por medio de una técnica cualitativa. La matriz de análisis. Esta nos permite hacer un análisis de criterios, comportamientos, interacción, contexto y tendencias para generar patrones, para poder identificar estos patrones que nos van a servir como un resumen detallado de hallazgos claves dentro de la investigación. Implicaciones, reflexiones sobre lo que significan los patrones observados y qué podemos extraer que nos permita esclarecer el contexto de nuestra investigación. Utilizamos el diario de campo. Esta nos va a servir para describir la actividad. Hace un breve resumen de lo que nosotros vamos a desarrollar durante la actividad y una reflexión personal sobre la misma. Nos permite recopilar datos, hacer anotaciones relevantes que puedan fundamentarse dentro de la propia investigación. Por otra parte, tenemos los métodos, las técnicas y lo que son los instrumentos. No podemos confundirlos, pero sí vamos a tratar de identificarlos de una forma más específica. El método se refiere al enfoque general que se utiliza para llevar a cabo la investigación. Es el marco teórico y práctico que guía todo el proceso. Cuando hablamos de una técnica, las técnicas son los procedimientos que vamos a utilizar, ¿verdad? Específicos para desarrollar esos métodos, ¿verdad? Por eso existe una relación entre ellos. Los instrumentos son las herramientas concretas que se utilizan para aplicar las técnicas relacionadas con los datos ya dados. Ahora bien, para poder utilizarlos tenemos que tener en claro que estos tienen una relación muy estrecha. El método define el enfoque general de la investigación. La técnica especifica el procedimiento para recolectar y analizar los datos dentro del método. Y el instrumento son las herramientas concretas utilizadas para la aplicación de las técnicas. Bien, para poder esclarecer esto, vamos a pasar a un proceso de un ejemplo de una investigación. El tema, impacto de la educación en línea en el aprendizaje de los estudios universitarios. ¿Qué utilizamos? ¿Qué método? El método cualitativo. ¿Qué justificamos? Se elige el método cualitativo para explorar en profundidad las experiencias y percepciones de los estudiantes sobre la educación en línea. Las técnicas que utilizamos, la entrevista, la observación, que nos permite hacer una descripción de lo que estamos haciendo. Entre los instrumentos que estamos utilizando, utilizamos la guía de entrevistas, a la que le ponemos un objetivo general y un específico, una introducción, una interacción y un apoyo concreto, y una guía de observación. Esto nos va a permitir esclarecer las preguntas claves que nosotros vamos a dirigir y poder extraer de ella lo que nosotros necesitamos como punto de referencia para esclarecer nuestro tema. Además, utilizamos un diario de campo. Este nos va a permitir deducir y observar una clase de educación en línea sobre métodos de investigación. Puede ser una educación en línea, puede ser un foro. Sin embargo, nosotros estamos planteando un caso hipotético para poder desarrollar estos temas y poder tener una reflexión personal más vívida. Utilizamos también en este ejemplo una matriz de análisis. Utiliza criterios. ¿Qué beneficios tenemos? ¿Qué desafíos se presentan? ¿Qué interacción se da? ¿Qué satisfacción tienen las partes? ¿Y qué es lo que estamos observando en cada uno de los pasos? Por ejemplo, en la observación número 1 podemos decir que hay flexibilidad y acceso a los recursos. En la observación número 2, la participación es activa en los foros. Pueden haber reflexiones positivas o reflexiones negativas acerca de nuestro ejemplo. Relación entre el método, la técnica y el instrumento. En este caso, el método cuantitativo permite explorar la experiencia subjetiva de los estudiantes. La técnica de entrevista y la observación facilitan la recolección de datos ricos en detalles. Y los instrumentos guían a la entrevista, guían a la observación y propician las herramientas necesarias para estructurar la recolección de todos los datos. Bien, esto ha sido todo del parte del grupo número 3, agradeciendo su atención y gracias por escuchar.